Ya lo dijo el doctor Marco Antonio Velilla, pero yo se los reitero. Hoy tenemos invitados muy especiales, invitados muy, pero muy buenos. Nuestro siguiente invitado, por ejemplo, fue rector de la Universidad Autónoma de Manizales durante 8 años, profesional en Filosofía y Letras de la Universidad Javeriana, con maestría en Economía de la Universidad de los Andes y doctorado en Economía de la Universidad de Kiel en Alemania. El doctor Vallejo ha desempeñado importantes cargos públicos como viceministro de Hacienda en el año de 1985 y director de Planeación Nacional en el año de 1986. Además, ha sido consultor de los Bancos Mundial e Interamericano de Desarrollo. Bienvenido, doctor César Vallejo, codirector de la Junta Directiva del Banco de la República. Muchas gracias. Quiero, antes de hacer la introducción a este foro, me ha pedido el doctor Velilla hacer un reconocimiento a la Corporación Complexus por la tarea que ha venido cumpliendo desde hace ya 10 o 11 años, si no más, sobre todo en la última etapa, en un aspecto fundamental que particularmente en Colombia extrañamos y que definitivamente es una de las piezas que nos hacen falta en este camino hacia el desarrollo, y es la discusión de las políticas públicas. El doctor Velilla me ha pedido que introduzca este día, este foro, quizás porque yo estuve vinculado al nacimiento de la corporación cuando era rector de la Universidad Autónoma de Manizales. Hoy vamos a trabajar un tema de enorme importancia, la financiación del desarrollo. El desarrollo entendido como Edgar Morin nos lo ha planteado. De hecho, es la única manera de entender el desarrollo. Uno puede hablar de crecimiento, de progreso. Hay otros conceptos que son, dijéramos, subconjuntos, por llamarlo así, de un concepto más complejo de desarrollo, como el que Edgar Morin nos planteaba en los párrafos que nos acaba de leer Marco Antonio. Y la financiación definitivamente es, yo diría, el gran invento de la ciencia económica y de la ciencia de la actividad económica. Es simplemente canalizar recursos desde donde están ociosos hacia donde pueden ser productivos. Recursos de quienes ahorran y no tienen una idea muy clara para hacerlos producir, hacia quienes carecen de esos recursos pero tienen ideas y proyectos. Y todo a través de dos dimensiones, de dos actividades fundamentales que son como las dos caras de la financiación. Una, la emisión de instrumentos financieros, hipotecas, bonos, acciones, y otra, la inversión de quienes adquieren esos activos financieros para realmente aprovechar, para canalizar recursos de que disponen y que realmente no utilizan de una manera eficiente, hacia las actividades de quienes emiten esos instrumentos financieros. Inversión que hacen ahorradores públicos y privados, nacionales y extranjeros, inversiones que se hacen a corto, mediano y largo plazo. Hoy, y quizás antes, es muy importante tener en cuenta que todo ese proceso de financiación se hace a través de la lógica propia de los mercados financieros, de la lógica propia de los ahorradores y de los inversionistas, de los ahorradores e inversionistas y de quienes invierten esos recursos, porque es una lógica que a veces se nos escapa un poco del sentido común y que a veces nos complica un poco el entendimiento pleno de lo que es todo el proceso de financiación. Hoy vamos pues entonces en este foro a reflexionar sobre el sentido de la financiación, a mirar estrategias, experiencias nacionales e internacionales,
con el objeto de que la financiación cumpla con el papel que le corresponde en el desarrollo, que uno lo puede en muy pocas palabras sintetizar como la utilización y asignación eficiente de los recursos ociosos, volverlos productivos a través del proceso de financiación. Que cumpla con la función de realmente de hacer posible el progreso y la generación de valor, de hacer posible la rentabilidad, el estímulo para los ahorros e inversionistas, la liquidez, la seguridad en sus inversiones. Y una muy importante, que definitivamente se acopla a este concepto complejo de desarrollo de que nos ha hablado Edgar Morin, y es que haga posible la participación de todos, de muchas personas, en los resultados del proceso productivo. Pensando un poco en cómo introducir el foro, se me ocurre que podría ser interesante mencionar algunas características que podríamos llamar nuevas en los mercados financieros y que son en buena parte el resultado de la gran revolución de las comunicaciones, es decir, del acceso a información en tiempo real. Esa gran revolución que ha traído, dijéramos, un cambio de época, lo llaman algunos, en la civilización, pues ha producido también en el sector financiero un cambio muy significativo, muy acelerado, lleno de innovaciones en los últimos 20 años. Los computadores, los iPads, los celulares, Internet, la famosa nube, nos han permitido acumular, archivar programas, archivar datos que agilizan mucho las decisiones que se toman desde el ángulo de la emisión y desde el ángulo de la inversión en el sector financiero. Hoy el sector financiero es más dinámico en la búsqueda de rentabilidad y de liquidez, con mayores niveles de riesgo, y a través de la innovación de instrumentos cada vez nuevos. Lo que estamos pasando con esta crisis, esperemos que estemos pasando, última financiera en los países desarrollados, pues en buena parte estuvo cabalgando esa crisis sobre instrumentos muy complejos que se aprovecharon de esta facilidad de información en tiempo real, modelos matemáticos que fueron desarrollados por personas, diríamos, que le ofrecieron al sector financiero una serie de vehículos para que esa función de emisión y de inversión se pudiera cumplir más rápidamente, con mucha mayor rentabilidad y liquidez. Instrumentos que la gran mayoría de los inversionistas no entendían. Bueno, eso es fruto de ese dinamismo que ha adquirido el sector financiero en los últimos años, en los mercados de divisas, de futuros, de opciones, hasta el punto de que hoy hay quienes utilizan un neologismo, la financialización, bastante desagradable cuando uno lo oye por primera vez, pero ya uno lo encuentra en los documentos escritos, en los papers de los académicos, cuando hablan de esta revolución del sector financiero. En segundo lugar, los mercados financieros se han vuelto más autónomos en un aspecto que a veces nos choca. Más autónomo en el sentido de que han adquirido mayor independencia el sector y los mercados financieros con respecto al sector real. Es la producción de dinero con dinero, sin que pase muy rápidamente o muy directamente por el sector real. Finalmente, algo tiene que ver con el sector real, pero cuando el sector financiero tiene esa dinámica y ese progreso, muy rápidamente se pierde su contacto con el sector real. Otra vez, el ejemplo de la última crisis financiera me parece que es muy claro al respecto. Cuando el riesgo, por ejemplo, de las inversiones se diluyó de tal manera que nadie sabía dónde estaba. Nadie sabía dónde estaba ubicado el riesgo de enormes inversiones
que se iban a través de instrumentos que juntaban lo riesgoso con lo más seguro, a través de esos instrumentos se iba diluyendo entre el enorme mercado de inversionistas dentro y fuera de los países donde se producían estas inversiones. En tercer lugar, los mercados financieros se han integrado e internacionalizado en alto grado. Es el capital sin nación. Cuando hace muchos años estudiábamos las teorías del desarrollo, a uno le hablaban de países ricos en capital y países ricos en mano de obra, y con eso se basaban, diríamos, las ventajas comparativas. Hoy el capital no tiene nacionalidad. Hoy el capital busca rentabilidad donde esté y pasa fronteras con una facilidad enorme, con las grandes ventajas que tiene. Menor costo del capital, transferencia de tecnología, diversificación de los riesgos, estímulo a la competencia de los intermediarios, etc. En el caso colombiano, por ejemplo, solo voy a dar un par de cifras para mirar lo que ha sido esa internacionalización y el efecto sobre la economía colombiana. En el año 2010 llegaron al país 19.786 millones de dólares y salieron 7.829 millones de dólares, que muestra un poco esa movilidad impresionante del capital. Y de los recursos que entraron, 6.765 millones eran para inversión extranjera directa, 9.759 en forma de créditos, de préstamos que llegaron al país, y 3.263 millones de dólares como inversión de portafolio. Y de lo que salió el año pasado, 6.562 millones eran inversión de colombianos en el exterior, 1.768 millones inversión en portafolio y 501 millones de préstamos que salieron también del país. Por supuesto, esa movilidad trae consigo también riesgos, hace más vulnerable, diríamos, los mercados internos, porque ya la financiación externa y los flujos de capitales se convierten en una palanca fundamental de la actividad económica interna. Y por eso pues aparece más vulnerabilidad, más riesgo de contagio. Hoy estamos hablando mucho de cuál sería el contagio de lo que está ocurriendo, del desenlace de la crisis europea, crisis de bonos soberanos. ¿Qué ocurriría con los flujos de capitales? Y nosotros nos preguntamos, bueno, ¿qué le podría ocurrir a países como Colombia? La cuarta característica de los nuevos mercados financieros tienen que ver con la volatilidad de los indicadores de rentabilidad, de liquidez, de seguridad, indicadores que sirven a los inversionistas y a los emisores para tomar decisiones, otra vez como consecuencia de esa información disponible en tiempo real. La tasa de cambio se mueve con una enorme volatilidad, los precios de los bonos y las acciones, los índices, los seguros de inversión en bonos soberanos, en fin, los indicadores de riesgo se mueven a minuto prácticamente y se vuelven muy, muy volátiles, de tal manera que las expectativas en conjunto con la racionalidad de los inversionistas, con la racionalidad de los emisores, pues se vuelve, diríamos, un factor determinante, ese papel de las expectativas, que es muy difícil de descifrar, y por eso nos llevamos sorpresas a cada minuto, que nadie realmente entiende o por lo menos logra pronosticar cómo van a reaccionar los mercados, cómo van a reaccionar los inversionistas, etc. Pues todo esto ha llevado a lo que podríamos denominar una reingeniería de las políticas. Los nuevos mercados financieros definitivamente, esta nueva transformación de los mercados financieros definitivamente acentúa los grandes desafíos de la política macroeconómica y microeconómica. Desafíos como por ejemplo la estabilidad del crecimiento, para aprovechar mejor la capacidad productiva en el largo plazo y atenuar los ciclos económicos, o el desafío de la estabilidad financiera para evitar burbujas,
para evitar el sobreendeudamiento de hogares y de empresas, para evitar desequilibrios financieros. Y entonces hoy hablamos de cinco criterios fundamentales en las políticas económicas. Hablamos que son fundamentales para poder, dijéramos, hacer frente y lograr manejar todo este nuevo mundo de la financiación. Uno, hablamos de la disciplina fiscal, para hacer posible una política anticíclica e impedir que la financiación y el gasto público se conviertan en factores de desequilibrio y contribuir a neutralizar los riesgos de enfermedad holandesa en los países en los cuales está llegando capital externo en abundancia. Aquí, por ejemplo, en la línea de la disciplina fiscal, pues se acaba de aprobar la regla fiscal, se acaba de elevar a nivel constitucional el equilibrio fiscal. Segundo, se habla de disciplina monetaria. Se trata de anclar la inflación baja, de estabilizar el crecimiento en su nivel potencial y de evitar los desequilibrios financieros. Es lo que se denomina como inflación objetivo. Tercer lugar, se habla de disciplina cambiaria para desestimular la especulación, no restar grados de libertad a la política monetaria y evitar la toma excesiva de riesgos en moneda extranjera. Y entonces hablamos de flotación cambiaria. Se habla de la regulación y la supervisión para preservar la estabilidad financiera, entonces hablamos de medidas prudenciales. Y finalmente, aunque se subraya menos, también tenemos que hablar de políticas sectoriales, de carácter microeconómico, que realmente propicien, faciliten, hagan posible la asignación eficiente de recursos. Es decir, que todos estos recursos financieros, todo este movimiento entre inversión y emisión, realmente cumpla con su papel y llegue a asignación eficiente de recursos en pro del desarrollo, como ya dijimos, como lo entiende, en un concepto complejo. Entonces, políticas sectoriales complementarias que propicien, que hagan posible que el sector financiero cumpla con su función en la asignación eficiente de recursos, el mayor crecimiento y el bienestar. Este foro, entonces, va a trabajar estos temas. Yo he planteado aquí 5 preguntas de muchas que pueden surgir durante el debate y que se analizarán a la luz de las experiencias del Banco Interamericano, de la Corporación Andina de Fomento, internacionales, o experiencias nacionales, como la del Banco Caja Social, el Banco Agrario, el Banco de Colombia, el IDEA, es un instituto modelo, diríamos, en los institutos de desarrollo regional, Finagro, Findeter, etc. Vamos a mirar todas esas experiencias, un poco alrededor de todos estos temas, y me he formulado 5 preguntas que las lanzo para terminar esta introducción como que puede ser el abrebocas del debate. En primer lugar, ¿qué papel le corresponde realmente cumplir al sistema y a los mercados financieros en la dinamización del crecimiento, el estímulo de la competitividad y la erradicación de la pobreza? ¿Cuál es la relación entre eficiencia y responsabilidad social en el sector? Segundo, ¿qué ajustes legales e institucionales se requieren para que el sector y los mercados financieros puedan cumplir con ese papel? Tercero, ¿cuál es la relación entre banca comercial, banca social, banca de fomento? Cuarto, ¿cuál debe ser la relación entre sector bancario y desarrollo sectorial? Comercio exterior, sector agropecuario, pequeña y mediana empresa, sector cooperativo. Y quinto, ¿cuál debe ser el papel del Estado en relación con esas tareas del sector financiero? Son unas de las preguntas, muchas, que pueden surgir en un debate como el de hoy, y pues sin más quisiera que esta fuera como la introducción, el abrebocas al debate que vamos a tener en el día de hoy. Muchas gracias.